Bueno, aquí dice la palabra que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y uno dice, pero ¿por qué uno se cansa, no? ¿Por qué uno se fatiga? ¿Por qué uno parece que está débil en algunos momentos, no? Que puede ser espiritualmente, mentalmente, físicamente, a veces se siente débil, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Si dice la palabra que si nosotros esperamos en Él, vamos a tener fuerzas nuevas. Dice, como las águilas. Y uno dice, porque las águilas uno las ve fuertes, ¿no? Que siempre están levantando vuelo y no que van despacio, ¿no? Sino que genera como un impacto, ¿no? Dice que, o como dice, como las águilas, dice, no se cansarán, ¿no? Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otros versículos también dice como búfalo, ¿no? Entonces dice, todo mostrando como un animal que es fuerte, ¿no? Entonces dice, si nosotros esperamos en Él, vamos a tener nuevas fuerzas siempre. La palabra dice, el débil diga, fuerte soy. Amén. Para que recordemos que las fuerzas vienen de Dios. Que creamos que vienen de Dios. Yo contaba que hice una vez, 2 veces participé de 2 maratones, ¿no? Esas que hacen de 10 kilómetros. Y bueno, cuando fui la primera, estaba muy emocionado, ¿no? Porque quería ganar. Dije, voy a ganar. Era mucha gente que había ahí, ¿no? Más de 1000 personas corrían. Era en Palermo. Y bueno, yo fui representando también a mi trabajo. Tenía la camiseta, la pechera, el número, todo. Y bueno, era delgado y corrí los primeros metros y bastante, corrí bastante, era 10 kilómetros. Iba primero solo. Yo dije, wow, voy primero. ¿No? Contento. Pero al poco tiempo me empecé a fatigar. Me faltaba el aire, me dolía por acá, me dolían las piernas. La zapatilla parecía que me pesaba, ¿no? Y ya empecé a correr más despacio. Después empecé a trotar, después ya casi no ni trotaba y me empezaron a pasar 1, 2, 3, me pasó todo el mundo. Me veía cómo pasaban por el costado, ¿no? Y yo decía, bueno, pero iba a llegar caminando, pero yo llegué, pero al último troté un poquito para que vean que venía, ¿no? Pero llegué. Entonces digo, pero ¿por qué no se me acabaron las fuerzas? Yo siendo joven, decía, ¿no? Era flaquito, digo, tenía que llegar. Pero bueno, me cansé, me fatigué, pero lo importante es que llegué. Pero acá dice la palabra que si nosotros esperamos en Dios, vamos a tener nuevas fuerzas. Amén. No sé cuántos a veces se sienten cansados, ¿no? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, es como que ya se quieren dar por vencidos, ya como que no quieren hacer más nada, ya no quieren intentar, porque no tienen fuerzas, ¿no? Entonces dice, bueno, yo me dejo así, ya está, que pase, ¿no? Que pase lo que pase y que salga lo que salga. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que seguir, que tenemos que continuar. Y Dios nos va a dar las fuerzas. Nosotros no tenemos que quedarnos, sino tenemos que seguir levantándonos. Amén. Uno a veces piensa que hace mucho y no tiene resultados, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en la familia, en la iglesia, en todo. Es como que hace mucho, es como que el que siembra mucho y no cosecha nada. Dice, pero ¿cómo si yo sembré y no hay fruto? ¿No? No sé si me contaba mi mamá que sembró un árbol de limón y no le da fruto. Y va a mi casa y el mío es de 4 estaciones, ¿no? Y tiene fruto siempre. ¿Pero por qué? Yo no hago nada, solo crece, ¿no? ¿Y pero por qué? Y bueno, entonces es así, uno tiene que sembrar. Dios se encarga de dar después el fruto, no somos nosotros. Dice, uno siembra y otro cosecha. Entonces nosotros siempre tenemos el labor de sembrar, de hacer lo que Dios nos manda, hacer las cosas bien, hacer las cosas que creemos que tienen que ser de esa manera, aunque no veamos el fruto, ¿no? Es como cuando yo me acuerdo siempre el trabajo práctico ese del frasquito con el poroto, ¿no? Que tenía que crecer y no crecía, no salía, entonces cuando menos lo mirá, crece, ¿no? Con el secante, no sé si lo hace más, ¿no? Pero antes hacía eso. Entonces crece, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Después la parte le toca a Dios de dar, no a nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer, no esperar un resultado inmediato, sino hacerlo y con eso tenemos que estar contentos. Yo tuve parte en el reino de Dios. Yo tuve parte de la misión de Dios para lo que Él quiso que yo haga, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Dice en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer
bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, si no desmayamos. O sea que nosotros tenemos que hacer el bien siempre. Siempre tenemos que hacer el bien, no tenemos que cansar de hacer el bien. Aunque a veces uno dice, pero yo hago siempre esto y a veces ni me agradecen, ni me dan una palmadita, ni tampoco, por ahí en el trabajo hago mucho y tampoco me lo reconocen. No lo reconocen en los números, no lo reconocen, no sé, en un premio, no lo reconocen en nada, pero uno tiene que seguir haciéndolo porque el que ve es Dios. Y dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Entonces nosotros tenemos que en lo poco que Dios nos dio, en el momento que Dios nos dio la oportunidad, tenemos que hacer el bien. Amén. Yo siempre cuento, ¿no?, que en el trabajo que comencé, ¿sí? Comencé primero en una imprenta, como en un sótano, era muy feo el lugar y me cortaba todos los dedos porque intercalaba papeles, ¿no? Pero después seguí trabajando en un lugar que era un laboratorio de limpieza y bueno, aparte de hacer mi trabajo, por ahí le preguntaba a la gente si quería que lo ayude en algo y no va que una persona me dijo, pero vos sabrás de esto, y yo sabía de eso justo, que era computación, Excel, y le ayudé y es como que le sorprendió, entonces me quiso poner a trabajar adentro y bueno, ¿por qué? Porque le ayudé en algo pequeño, ¿no? Y después con ese mismo actitud, ¿no?, de ayudar sin pensar si iba a tener una recompensa, ¿no? En el trabajo fue igual. Yo fui por un día y ayudé a uno, me dijo venía otro, y ayudé a otro, y ayudé a otro, y creaba para donde iba como áreas de trabajo nuevas. Y fui así subiendo, ¿no?, en el trabajo, pero yo no pedía, denme para que yo le ayude. Yo iba y ayudaba. Yo iba, hacía mi tarea y aparte hacía algo más. Porque yo entendí, ¿no?, de muy joven que una persona que es útil hace más de lo que le piden. Porque el que hace lo que le piden es una persona inútil, dice la palabra. No la palabra, el diccionario dice eso, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que hacer más, porque Dios nos está mirando. Dios quiere que nosotros seamos personas útiles en lo que hagamos, ¿no? Porque también mostramos que somos hijos de Dios valiosos. Amén. Entonces no esperemos, ¿no?, la recompensa, no esperemos ahí el fruto, pero nosotros tenemos que seguir, y dice la palabra que dice que vamos a cegar en su tiempo. Amén. Y uno dice, no, pero ¿cuándo? Cuando se espera más va a tardar. ¿No? Dice, bueno, ¿cuándo me van a aumentar? ¿Cuándo me van a pasar de lugar? ¿O cuándo va a reconocer mi familia? ¿O cuándo aquel me va a venir a dar la gracia? Cuando menos lo esperemos, va a pasar. Pero nosotros tenemos que tener ese propósito, ese objetivo. El propósito nuestro es hacer el bien, no cansarnos de hacer el bien. Amén. Así como Dios hace con nosotros, nosotros tenemos que hacer para con los otros. Dice la palabra que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos y a aquellos también como a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que mostrar ese amor. El amor son acciones, no son palabras, son hechos. Porque las palabras solas no tienen sentido. Uno le puede decir que lo ama, que lo quiere, que hace todo por él, pero después no hace nada y esas palabras no valen, no tienen sostén, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Dice, pero ¿qué dice si no nos desmayamos? O sea que la palabra, fíjense que es lo mismo. Dice, los que esperan o los que no se desmayan, sí van a tener, sí, lo que están queriendo, ¿no? Lo que están buscando, sin esperarlo. Y yo creo que siempre Dios aún te sorprende más, ¿no?, de lo que uno espera. Una vez espera algo y se quiere conformar y Dios dice, no, yo aún te quiero dar más. Porque Dios es un Dios bueno, un Dios de abundancia. Amén. Entonces, no tenemos que cansarnos de hacer el bien. Esto me hizo recordar, vi el otro día un hecho, yo veo muchos hechos reales, o leo, ¿no? Y vi un hecho real que pasó en Corea, de un niño que dice que fue a una farmacia, pidió unos remedios y salió corriendo y no pagó. Entonces, en el camino lo agarraron, y justo cuando lo agarraron le estaban retando, lo estaban como queriendo hacer algo. Intervino un señor de una tienda de ahí y le preguntó qué estaba pasando con ese niño y le dijo, no, se robó y no quiso pagar estos remedios. Entonces le pregunta al de la tienda, ¿y para qué son esos remedios? Para mi papá que está enfermo, le dice. Pero no tengo para pagar, no tenemos para
comer. Entonces el de la tienda agarró, le pagó los remedios y le dio de comer y le dio para que lleve para la casa, ¿no? Entonces, así quedó. Después de unos cuantos años, como más de 20 años, el de la tienda cayó enfermo a un hospital y bueno, la hija no tenía para pagar la cuenta, para pagar el hospital, ¿no? Porque en los países como eso no es como acá, ¿no? Que todo gratis, ¿no? Entonces no tenía para pagar. Entonces la cuenta era muy alta. Dijo, ahora como pago, dijo, la hija estaba muy preocupada, estaba muy desesperada, y de repente cuando va otra vez queriendo juntar dinero, la cuenta estaba paga, estaba todo pago. Entonces va y pregunta, ¿pero quién lo pagó? Dice, un médico, dice. ¿Cómo un médico? Sí, un médico que además fue uno de los que intervino en su padre, dice. Entonces dijo que lo quería conocer, lo fue a conocer y le dijo, ¿pero por qué motivo pagó la cuenta? Dice, no, porque una vez, hace mucho tiempo, dice, su padre, dice, porque yo nunca me voy a olvidar, lo que hizo, dice, me ayudó para poder llevar los remedios a mi papá. Mi papá al poco tiempo falleció y yo prometí que iba a ayudar a la gente y estudié medicina y me recibí y ahora estoy trabajando en este hospital. Y cuando vi su apellido y su nombre, no tuve más que agradecer para lo mínimo pagar su cuenta, dice. Entonces, uno cuando hace el bien, recibe bien, ¿no? Entonces uno a veces cuando menos lo espera, Dios abre las puertas. A donde uno ve que no hay un camino, cuando no hay una salida, Dios hace un camino. Dios crea, ¿no?, la situación. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer el bien, porque Dios lo ve, porque Dios sabe nuestro corazón, nuestra actitud. No nos tenemos que cansar de hacer el bien. Amén. Y quería leer también en Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Elías se sentía agotado y pidió morir, porque todo le estaba yendo mal, porque tenía temor, porque estaba corriendo, ¿no? Porque había una mujer, ¿no?, llamada Jezabel, había pedido matarlo, ¿sí? Lo estaba buscando, lo estaba corriendo para matar. Y él, ante su preocupación y el temor, dijo, quiero morir, ya está acá quiero terminar mi vida. Y yo pienso que muchas veces ese sentimiento, ¿no?, que tuvo Elías de agotamiento, de decir ya hasta acá llegué, muchas veces nosotros también lo tenemos. Decimos, ya no aguanto más. Ya hay gente que le viene el pensamiento, ¿no?, de no vivir más, no seguir más y quedarse ahí, y le dice a Dios, yo no quiero más, quítame la vida, le decía a Dios, y Dios no te va a quitar la vida, ¿no? Entonces, después de eso, ¿no?, vino un ángel, le habló y le dijo que continúe, que le quedaba mucho camino por seguir. Y Dios también tiene para nosotros mucho por seguir. Y todos los caminos de Dios siempre son buenos para nuestras vidas. Y él por ahí decía, no, yo no quiero saber más nada. Y bueno, dijo, se levantó, el ángel comió y otra vez durmió como sin ganas. Y otra vez vino y le insistió hasta que se levantó y empezó a caminar. 40 días y 40 noches con un propósito que Dios tenía, ¿no? Entonces muchas veces nosotros también nos sentimos igual, pero Dios va a venir igual una y otra vez a mostrarlo el propósito que tiene para nuestra vida. Que siempre el propósito para nuestra vida es bueno de parte de Dios. Dice que Él tiene mejores planes que lo que nosotros imaginamos, porque Él tiene pensamientos altos que nosotros no podemos ver, que no podemos alcanzar, pero Él ya los tiene para nosotros. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él vio en David que iba a ser un rey, Él vio en Moisés que iba a ser un libertador. Él ve cosas que nosotros no vemos y que aún nosotros pensamos que no estamos preparados, pero Él dice, no hace falta que estés preparado, porque yo estoy contigo. Cuando Dios está con nosotros, no hay nada que nosotros no podamos hacer, porque Dios con nosotros somos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor?
A veces cuando uno se siente así cansado, ¿no? Débil, dice, bueno, no tengo fe, no sé qué me pasa. Pero eso pienso que no es algo que tenga que ver con la fe. El cansancio, ¿no? El desgano o la fatiga, creo que es una señal donde decimos, bueno, ahora tengo que volver a la fuente, tengo que volver a Dios, que me dé nuevas fuerzas. Porque la palabra no decía lo que resisten, lo que tienen fuerzas. No, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, si nosotros esperamos en Dios, vamos a renovar nuestra fuerza. Y que nos quedemos inactivos o esperando, no quiere decir que no confiemos en Dios. Quiere decir que estamos confiando en Dios, pero ahí, esperando a ver el propósito y lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero siempre en fe. Yo pienso que si nosotros estamos en oración, en silencio, Dios empieza a obrar. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está abriendo caminos, Dios está abriendo los cielos y algo va a venir. Un renuevo a nuestra vida va a llegar. ¿Por qué? Porque lo anhelamos, porque lo deseamos, porque tenemos comunión con Dios y Dios lo ve. Y se lleva a poner un despertar. Es como el crecimiento. El crecimiento uno no escucha un ruido. Uno ve que de repente un árbol está más grande y dice, ¿cuándo creció este árbol? O los niños, ¿no? Que uno ve alrededor. Hace poquito veía a una de mis sobrinas, ¿no? Que el bebé nació hace poco y ya lo veía grande. Yo, ¿cuándo? En una semana creció, ¿no? Entonces, crece y no hace falta que haya un ruido o que todo el mundo se entere. Hay crecimientos y de repente uno lo ve. Llegó. En nuestra vida es igual, nosotros vamos creciendo espiritualmente, en lo personal, en sabiduría, y de repente uno lo ve. Dice, qué bien, noto algo en esta persona que antes no lo notaba. Noto algo diferente, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios fue haciendo crecer nuestra vida y nosotros no nos dimos cuenta. Porque no hubo un quebrantamiento, no hubo una rotura, no hubo un ruido, sino que fue algo silencioso que creció dentro nuestro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que a veces viene el renuevo, pero no por eso tiene que sorprender, tiene que irrumpir. Va a ser en nuestra vida y nosotros aún no nos damos cuenta, pero Dios lo hace. Es como cuando yo empecé a compartir la palabra, ¿no? Que Dios me hizo que comparta la palabra a unos amigos, nunca había compartido palabra, y estábamos con nuestros amigos jugando a las cartas, tomando y no sé qué, y de repente Dios bajó y como que sentí la presencia de Dios, pero muy fuerte, y le empecé a hablar de Dios, con denuedo, ¿no? Porque yo me acuerdo que le daba la palabra a cada uno, estábamos en círculo, y le hablaba, y cada uno se quedaba quietito y yo le hablaba, le decía la palabra, y todos quedaron, ¿no? Y yo decía, eso es Dios. Yo no me di cuenta en qué momento pasó, pero el Espíritu Santo puso en mí palabra de Dios, ¿no? Y impactó. Entonces, en nosotros Dios va a hacer lo mismo. Nosotros oramos, buscamos de Dios y Dios va renovando nuestra vida y nos va fortaleciendo, nos va levantando. ¿Para qué? Para poder impartir a otros que no tienen a Dios. Para poder ayudar a otros que están débiles, que no tienen esperanza, que están quedados, que no saben qué hacer, pero Dios pone en nosotros tanto como el querer como el hacer. Pone sabiduría, pone entendimiento y revela en nosotros algo que antes no sabíamos. Amén. Entonces, Él es la fuente de toda renovación, ¿sí? Y tenemos que ir a Él. Uno a veces quiere dar, ¿no? Pero si uno no recibe, no puede dar. Tiene que ir a Dios. Uno no puede enseñar algo a alguien que nunca lo aprendió. Me dice, vamos, te voy a enseñar a nadar. Y nunca se metió en una pileta, nunca nadó. Se van a meter los dos y se van para abajo, se van a ahogar. No tiene que uno saber. O le dice, no, que te voy a enseñar a manejar y nunca manejó un auto. No, pero viste que es fácil. Apretan los pedales y meten los cambios y listo. No, se van a estrellar contra un paredón. Entonces, tiene que saber, tiene que haber recibido de parte de alguien para poder dar. Así es igual en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que recibir de Dios para poder dar. Porque si no, no podemos dar, ¿no? Entonces tenemos que buscar más de Dios. Amén. Necesitamos buscar a la presencia de Dios. Y bueno, hay una ilustración, ¿no?, que me gustó, que es real, la de Winston Churchill, ¿sí?, sobre la perseverancia, que fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
cuando muchos países estaban siendo atacados por los nazis, ¿no? Como por ejemplo Inglaterra, que estaba devastado, y muchos se rendían, dice que Winston Churchill, que fue el primer ministro, dio un discurso, que las palabras que, fue un discurso largo, ¿no? Pero las palabras que marcaron el discurso y fue premiado al Nobel de la Paz y muchas cosas, ¿no? Fueron estas, que dice: nunca nos rendiremos, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, nunca nos rendiremos. Y la firmeza, ¿no?, que con él dio esa palabra, dio esa inspiración, dice que la nación se mantuvo de pie, peleando y resistiendo algo imposible, porque era un fuerte ejército, al contrario, ¿no? Pero hizo que pudiera, ¿sí?, la gente inspirarse y poder mantenerse y poder pasar esa batalla, pasar esa guerra, ¿no? Entonces muchos de nosotros sabemos que podemos con Dios, porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si yo lo creo, ¿sí?, eso me tiene que inspirar en fe. Aunque venga el caos, aunque venga un bombardeo espiritual, aunque vengan problemas, yo voy a creer que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo lo voy a poder. Yo voy a superar esta situación. Amén. Entonces, esa palabra que Dios pone en nosotros también puede impartir en otros, creyendo que vamos a salir, que va a pasar ese momento. Amén. Leía también hoy una ilustración, ¿no?, o un hecho real también, ¿no?, que pasó en Estados Unidos, que fue, ¿se acuerdan del ataque del 11 de septiembre, ¿no?, de los aviones? Bueno, dice que en todo eso, del 11 de septiembre, ¿no?, desde el 2001, dice que en el World Trade Center encontraron entre todos los escombros, piedras, un árbol, ¿no?, que se llama pera calígrafa, que estaba destruido, quemado, el tronco partido, sin ramas, ¿no? Y dijeron: ya está, este árbol tampoco sobrevive. Pero dice que unos jardineros, dice que lo sacaron, lo llevaron a un vivero, lo cuidaron, lo plantaron, ¿no? Y dice que empezó otra vez a brotar, a tener ramas, a salir un verde. Dice que después de un tiempo lo llevaron otra vez a donde estaba y hasta el día de hoy está ahí plantado. A ese árbol le pusieron un nombre que es de Survivor Tree, que quiere decir el árbol sobreviviente, ¿no? Y yo digo, qué bueno, ¿no? Porque a veces nosotros también nos pasan cosas, ¿no?, que parece que estamos rotos, que no vamos a poder de vuelta, que no vamos a poder levantarlo, como que no hay esperanza. Pero si el árbol se levantó, nosotros también lo podemos levantar. Si por ahí el árbol tenía cicatrices, y bueno, son huellas de que pasamos una situación, ¿no? Pero nosotros sabemos que con Dios vamos otra vez a florecer, vamos otra vez a seguir, no nos tenemos que quedar. Entonces, eso es lo que nos llama Dios, ¿no? Que tenemos que renovarnos cada día. Aun cuando veamos que no hay esperanza, parece que todo está perdido, Dios trae vida, y vida en abundancia. Amén. Entonces, así como decía la palabra, ¿no?, que dice que va a ser la fuerza como la del águila, dice. ¿Saben que el águila, varias cosas tiene el águila, ¿no? Pero una de las que me sorprendió es que cuando tiene las plumas todas viejas que no sirven, va hacia lo más alto y se desprende de todo el plumaje viejo y después se le renueva, ¿no? Pero ¿a dónde tiene que llegar? A lo más alto, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros también tenemos que llegar a lo más alto para renovarnos, para sacarlo todo lo viejo, estando en la presencia de Dios. Cuanto más cerca de Dios, más nos renovamos. Y uno dice: no, pero yo tengo problemas, tiene gente que... ¿Sabe que el águila, cuando el cuervo quiere atacarlo, se sube arriba, atrás? Pero dice que el águila dice que sube y sube y sube, y el cuervo no puede resistir y cae y muere, ¿no? Entonces no se preocupa por pelear, sino que levanta cada vez más vuelo, quiere decir que está cada vez más alto. Entonces nosotros no tenemos que andar peleando con la gente, ¿no?, ni discutiendo, sino ir a la presencia de Dios. Y eso nos va a traer paz, y todo lo que el enemigo quiera venir a hacer contra nosotros van a caer a la diestra, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Nosotros tenemos que creer en Dios. Él es el que se encarga
de nuestra vida, Él es el que nos cuida, que nos guarda. Amén. Entonces nosotros tenemos que esperar en Él, ¿sí? Buscar de Él, que Él nos lo va a renovar. Quería leer también Hebreos 6:10, ¿sí? Hebreos 6:10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y vamos a leer el 13 también. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Amén. Dice que Abraham recibió la promesa porque Dios se lo prometió. Lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Amén. Entonces, si Dios tiene una promesa para tu vida, va a llegar. Pero dice que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No olvidándonos que no tenemos que seguir la obra, porque Dios no se olvida de lo que nosotros, Dios ve lo que nosotros hacemos. Y Él, ¿qué va a hacer? Él en algún momento y a otro va a traer la bendición a nuestras vidas. Tenemos que tener la certeza, la firmeza de que eso va a pasar en nuestra vida. Yo creo que Dios va a cambiar mi vida. Va a cambiar mi vida por ahí que estaba mal, la va a ordenar. Por ahí no había paz, va a traer paz. Por ahí no había felicidad, va a traer felicidad. Entonces, Él es el que se ocupa. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde, lo que Él nos manda. Hacer el bien a todos, ¿no? Orar por el que no te hace el bien y por el que te hace el bien también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Y no nos cansemos, no nos agotemos, no nos fatiguemos. Porque a veces uno se puede cansar por la respuesta del otro, ¿no? Que siempre responde igual. Yo voy y le hablo de Dios, yo le digo y me responde igual. Y este me tiene cansado. No, ya no tengo un cansancio de cansancio, sino que me cansa de la forma, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir haciéndolo, seguir orando, seguir poniéndolo en Dios y Dios va a hacer. Es como, imagínense, un padre, una madre que tiene un hijo que está perdido, nunca va a dejar de orar. Nunca va a dejar de pedir por su hijo, no sino porque me tiene cansado, no oro más. No, va a seguir orando. Y en algún momento Dios va a orar, va a cambiar, va a intervenir. Entonces nosotros, con los otros que no los conocemos, también tenemos que hacer igual. Porque pensemos que todos son familias, todos son hijos de Dios, ¿no? Todos Dios lo creó. Por ahí no todos son hijos de Dios, pero todos Dios lo creó, ¿no? Pero pueden ser hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar por todos, ¿no? Por el que nos cae bien y con el que nos cae bien, ¿no? Y Dios va a orar, Dios va a hacer. Amén. Porque Dios es un Dios de gracia. Y si Él nos enseña gracia, nosotros tenemos que dar gracias también. Y la gracia que es, ¿no? Y la misericordia es hacerlo porque nosotros lo podemos hacer. Porque Dios nos da la potestad de hacer, de orar, de hablar el bien, de bendecirlos, ¿no? Y eso cambia y transforma vidas. Eso trae renuevo, no solamente a la persona, sino a nosotros. Cuando uno hace el bien, se siente bien. ¿No? Cuando una persona está mal, que está pasando una situación, y uno le puede ayudar, se siente bien. Viene como algo a su vida, ¿no? Dice, esto es como que me hizo bien, dice. Porque no es, yo tengo uno que dice siempre eso, como una vibra, dice, no, que no es una vibra. Es el Espíritu de Dios que te renueva, que te da nuevas fuerzas para que sigas haciendo lo que venís haciendo. Porque esperás en Dios. Cuando haces el bien, Dios lo ve y Él te renueva las fuerzas. Él te sigue dando más. Hoy cantaban, ¿no?
que como en el Pentecostés, ¿no? Que baje el fuego, ¿no? ¿Sí? En el Pentecostés bajó el Espíritu Santo y tocó, ¿no? Ahí a unos cuantos. Y yo me acordaba acá cuando también, ¿no? El profeta, ¿no? Dice que Isaías, ¿no? Corría por su vida. ¿Por qué? Porque él había pedido fuego y descendió fuego. ¿Y saben qué loco, no? Porque dice que estaban los profetas de Baal, que eran 450, y él era el solo, porque muchos de los profetas de Dios estaban escondidos. Pero él dice que creyó en Dios solo, y fue a donde estaba Acab, que era el día, en ese momento el que estaba liderando, ¿no? Y él ya creía en los Baales y todo, en los dioses paganos que hacían sacrificio de niños y todas esas cosas, ¿no? Entonces dice que fue Isaías y le dijo, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Si el Dios de Israel, si, Isaías, ¿no? Elías dice que fue ahí a donde estaba Acab y le dijo, ¿no? Y le dijo, vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Entonces dice que le dijo, si desciende fuego de tu ofrenda, es el verdadero Dios. Y si no, es el Dios de Israel. Entonces dice que hicieron así, hicieron un altar, pusieron un animal para sacrificarlo y le pusieron leña abajo, pero no tenían que encenderlo, sino que tenía que aparecer el fuego, descender el fuego. Entonces dice que tuvieron ahí los profetas de Baales, ¿no? Gritando, saltando, se cortaban con cuchillos, con lanzas, derramaban la sangre, estaba lleno de sangre ahí y nunca descendió el fuego. Estuvieron de la mañana hasta pasando el mediodía y nunca pasó. Hasta que vino Elías, dice que dijo, bueno, no solamente vamos a hacer esto, dijo, sino que agarren agua, dice, hagan un surco alrededor donde está el lugar donde va a ser el sacrificio o la ofrenda, dice, y tiren agua sobre el animal. Y tiró agua sobre el animal, sobre la leña, lo mojaron y se llenó de agua. Dice que oró a Dios y descendió un fuego y se consumió todo, hasta el agua, ¿no? Y uno diría, ¿cómo puede ser, no, que el agua se consuma o que la madera encienda, pero el fuego de Dios tiene el poder, ¿no? Entonces yo pensaba, nosotros a veces no tenemos la fuerza, no tenemos el poder, pero tenemos a Dios que todo lo puede. Entonces nosotros tenemos que creer que Dios va a poder pasar encima de todo lo que quieran venir a hacer mal en nuestra vida, o que quieran venir a hacer cosas en nuestro barrio, en nuestro lugar, que no son de Dios. Pero dice que Dios se va a mostrar con poder y tenemos que creerlo. Amén. Dios va a renovar nuestras fuerzas, aunque nosotros pensemos que no hay otra salida o que no podemos. Dios lo puede hacer. Amén. Así que bueno, le demos un aplauso al Señor. Y vamos a orar. Voy a pedir también a la pastora.